Hola Mara, bienvenida. ¿Qué te parece si tomamos un café? Bueno, dale. ¿Vamos? Vamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café. Es una gran bendición participar con ustedes del programa de hoy. Es un programa especial. Tenemos una persona que nos va a bendecir en un área muy importante de nuestra vida, la economía. La economía es vital para nosotros porque es donde vivimos, donde crecemos, donde caminamos, donde compramos, donde gastamos, etcétera. Y en el Evangelio es algo muy importante saber de economía. Así que queremos darle la bienvenida a Mara. Bienvenida. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Mara? Bien, gracias a Dios, muy bien. Feliz de compartir este tiempo. ¿Dónde naciste? Decime. En Colón, provincia de Buenos Aires. Decidí venir a estudiar, pero nací en Colón. ¿Y qué en La Plata qué estás haciendo? ¿Qué estudiaste? Decime. Esta ciudad ha sido para mí siempre muy importante porque cuando estaba terminando el colegio, creo que Dios me abrió una puerta para venir a estudiar. Decidí estudiar Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata y la verdad es que vine a La Plata solo para ser contadora. En principio ese era mi objetivo. Wow. ¿Y qué pasó? ¿Conociste al Señor? ¿Conocías al Señor? Yo conocí al Señor cuando tenía 6 años y durante toda mi niñez y adolescencia serví al Señor, fui parte de su iglesia y esa fue mi primer crisis en La Plata, porque no conocía La Plata y no conocía a nadie de la ciudad de La Plata. Así que la primera noche en esta ciudad me agarró la crisis y dije, necesito salir a buscar una iglesia. Y eso hice. Wow. Salí a buscar una iglesia, iba caminando por calle 8. Sí. Yo vivía en el centro. Calle 8 en el centro de la ciudad, ¿verdad? Claro, claro. Y una chica me dio una invitación, un folleto. Decía Centro Familiar Cristiano. Una alegría, era el anexo que vos habías decidido establecer para los jóvenes. Claro, abrimos ese lugar. Claro, ahí conocí Cristo la única esperanza. Aparte, sos joven, pero era joven. Todavía. Era joven, así que te vino bien, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te pareció ese lugar? Era raro, ¿verdad? La verdad que sí. Era raro. Para lo que yo estaba acostumbrada, muy raro. Para colmo te escuché predicar. Y vos dijiste, la primera vez que te escuché, dijiste, el Evangelio son buenas noticias. Y buenas noticias para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Claro. Era la primera vez que yo entendía que el Evangelio era algo integral. Claro, exactamente. Sí, y buenas noticias, viste que muchas veces las prédicas no podés hacer esto, no podés hacer el otro, no podés... Claro. Y Dios es amor, y Dios es pasión, y Dios es extraordinario, y nos ama. Así que el Evangelio es eso, es esa locura bendita que Dios nos dio para que a través del Espíritu Santo lleguemos a las personas y sean cambiadas y sean transformadas. ¿Y qué viste diferente dentro de la iglesia, del ministerio nuestro? Eso que vos decís, cuando escuché la visión, esto de apuntar al cambio, a la transformación de Argentina, yo dije, ¿de qué estarán hablando? ¿Qué estará pensando el pastor cuando dice eso? Y me encontré con un montón de equipos de trabajo, con personas comunes y corrientes que dedicaban su tiempo, su dinero, su profesión a servir al prójimo. ¿En qué año viniste? 96. Eso fue en el 96. Desde entonces. Estamos hablando desde entonces. Desde entonces, algunos años. Y en esto de los equipos que te contaba, cuando yo descubrí
esto que vos lo decías como normal y vos decías, se sirve a Dios sirviendo a la gente. Claro, por supuesto. Imagínate yo con una formación capitalista en la facultad, en ciencias económicas, era como raro para mí, sonaba raro lo social. Claro. Pero me encontré con personas que iban a visitar a los abuelos que no tienen visita en los geriátricos. Me encontré con personas que le dan de comer a la gente en la calle. Me encontré con gente que visita a los presos que no tienen visita. Y después de eso me invitaste a conocer una granja. Oh, sí, me acuerdo. Y en Colón las granjas son huertas. Claro. Era muy distinto a lo que yo conocía. Y la verdad que esa granja, que de hecho es única en Latinoamérica, para mí una bendición conocerla, es una granja de reinserción social donde las personas pueden tener un espacio para aprender, para capacitarse, para trabajar, para aprender oficios. Nunca había visto. Realmente yo conocía personas que habían estado privadas de su libertad o que todavía están privados de su libertad, pero con autorización del juez están ahí, cambiados, transformados, gente que antes no tenía familia y ahora tiene familia. Vos sabés que las personas no saben que tenemos una granja de 100 hectáreas donde llevamos a los chicos que están en la cárcel detenidos, chicos de amor, de edad distinta, hasta 80 años, y ahí les enseñamos a trabajar, a estudiar, a capacitarse para que se reinserten en la sociedad y estén con su familia mucho mejor, puedan conocer lo que no conocían y puedan capacitarte en lo... ¿Y eso te impactó, te gustó? Claro, claro, bueno. Porque no estaba acostumbrada, porque no entendía qué era servir a la gente. Claro. Y porque no asociaba el servir al otro con servir a Dios. Así que eso para mí fue muy impactante. ¿Y te recibiste? Sí, gracias a Dios. ¿De qué te recibiste? Soy contadora pública nacional. Mira vos, me ayudás mucho. Eso Trato, a mí me ayuda mucho eso, gracias. Trato. Ahora, yo por lo que escucho, te prediqué muchas veces y demás, pero lo mejor que hice fue presentarte una persona, ¿o no? Creo que sí. Creo que Sí, bueno, la verdad es que decidí quedarme en La Plata porque conocí a Gabriel Nicolini, no sé si te suena. Me suena. Un platense, me parte suena. de clubes. Sí. Me casé con él ya muchos años. Hizo un sacrificio, pobre, por el tío. Sí, me contaron. Pero bueno, gracias a ese sacrificio formamos una familia, servimos al Señor juntos, tenemos una hija. Gloria a Dios. Así que gracias a Dios, felices. Qué bueno. Y la hija es la productora del programa, así que tenemos que portarnos bien porque nos saca, nos saca del aire. Pero, ¿qué comenzaste a hacer en la iglesia? Contame. Mira, con el tema de mi profesión, a mí siempre me gustó enseñar. Me gusta, no porque sepa, sino porque me gusta. Y me diste la oportunidad de empezar a enseñar a las personas cómo ordenar su economía, cómo hacer que la economía familiar sea un espacio de bendición y no de problema. De hecho, vos estabas enseñando en la universidad, fuiste profesora, sí. Y entonces... En la universidad, también en un colegio secundario. En colegio secundario. Hice que me enganchaste profe. A mí para que sea profesor también porque no había gente, entonces tuve que hacer de profesor. Pero gracias, pastor. Sí, me acuerdo. Somos versátiles. Pero bueno, en la iglesia y con personas que son parte de la iglesia y con personas que no lo son, porque como siempre nos enseñás, la idea es pastorear la ciudad, la gente que tenemos cerca. Empezamos a enseñar algunas cosas que nos ayudaron a nosotros y que nos bendicen a la hora de llevar adelante la economía familiar. ¿Y tu economía? Una bendición. Sí, contame. Sí, yo pasé como persona, creo que como la mayoría de las personas, por distintos estados. Sí. Tuve y no tuve. Pero el Señor ha sido tan fiel, nos ha sorprendido tanto, habernos dedicado al Señor, haber priorizado al Señor. Es verdad que cuando nos ocupamos del Señor las añadiduras llegan. Sí, por supuesto. Así que disfruto y disfrutamos como familia de una economía sana, saludable. No es un problema, no es tema de discusión. Ahora, las personas que nos están viendo, por ahí dicen, sí, bárbaro, porque ella es contadora y le va bien las cosas y sabe invertir y por eso viaja al Caribe de vacaciones y todo eso. Pero en mi caso, ¿qué le puedes decir a una familia cristiana? ¿Cómo empezar a desarrollarse en la economía? ¿Qué consejo le puedes dar? Algunas cosas que a nosotros nos ayudaron mucho es una palabra de Salmos que dice que el que no quiere resbalar nunca,
tiene que manejar sus asuntos con juicio, sí, hablando de inteligencia y de justicia. Exacto. Y creo que muchas veces eso pasa con la economía. Patinamos, como vulgarmente sí, se dice, por no ser justos y por no ser inteligentes. Yo creo que Dios es un Dios de orden, eso dice la Biblia, sí, y el desorden nos confunde, nos daña. ¿Cómo podríamos ser ordenados en economía? Hay una herramienta en economía que le llamamos presupuesto, sí, que es lo que usamos para determinar cuántos ingresos tengo y cuántos gastos voy a tener para hacer frente a esos ingresos. Pero eso se puede hacer en un hogar, en una familia. Claro. ¿Y cómo harías Es un papelito. eso? ¿Cómo harías? A ver. Un papelito, presupuesto quiere decir que yo presupongo, lo hago antes. No es que anoto todo lo que gasté. Ajá. Es que antes de gastar, agarro un papelito, una lapicera y de un lado anoto todos mis ingresos. Antes de llegar al sueldo, antes de fin de mes. Claro, Okay. claro. Por ejemplo, antes de que termine este mes, Sí. preparamos el presupuesto para el próximo mes y anotamos. Qué interesante. Voy a recibir ingresos de mi sueldo, de alguien que me regala. Yo siempre Del pienso campo en de mi eso. papá. Claro, mi Algunos. papá, mi mamá. Mm. Siempre tratamos de anotar diferentes ítems, aunque Claro. sea por fe, algunos. Y por el otro lado, hacemos una lista de cuáles son los gastos más importantes que como familia vamos a tener. Pensamos primero en la familia, en el bienestar familiar. No pienso primero en mi cartera Claro, o en mis zapatos. claro. Pienso primero en el alquiler, Exacto. en pagar los impuestos, como nos enseñás, ¿no? Sí, porque el diablo, mira, yo te voy a decir algo, el diablo es malo. Sí. El diablo viene todos los meses y tira un papelito por abajo de la puerta que dice luz. Y yo decir, te reprendo, diablo, pero si no lo pagaste lo cortan, así que... Sí, no se va. Hay no que, se claro, va. hay que pagar los Sí, impuestos. tal cual. La comida, pensar en la educación de nuestros hijos. Hay cosas que son prioridad y establecer prioridades en economía es ordenarnos. Claro, claro. Y si nuestro estándar de vida no es acorde a nuestros ingresos, empiezan a aparecer las deudas. Por supuesto. Y eso nos complica. Ujú. Y la verdad que la mayoría de nosotros solemos tener más deudas que ahorro. Y para mí eso es algo muy importante para incluir en el presupuesto. El ahorro. Ahora las deudas. ¿Es conveniente tener deudas? Contame esa parte. La verdad que no. No. Hay un concepto económico que esto tiene más que ver con los negocios. Una cosa es la deuda para hacer negocio y otra cosa es la deuda porque quiero gastar, porque Claro. soy comprador compulsivo, Sí, porque sí. todo lo que veo compro. Exacto. Si la deuda me va a esclavizar, me va a hacer perder dinero, no generar nuevo dinero es un problema y tengo que prestar mucha atención. Y en el caso de, si vos tenés que aconsejar a alguien, ¿cuál sería el único ítem que tendría que ser para endeudarse? ¿En qué tendría que ser? Por ejemplo, en una vivienda. Una vivienda. Ajá. No, Es una buena... Nunca sacar un préstamo para hacer una fiesta, Claro. un Los cumpleaños 15. de 15, Claro, o ¿no? incluso el matrimonio, el casamiento, nunca, nunca, vacaciones, nunca, No. préstamo para vacaciones, nunca. Si se trata de una vivienda tiene sentido, porque la cuota que yo pago en alquiler puedo pagarla para tener una propiedad que puedo también pensar en Exacto. tener eso para mis hijos, entonces tiene sentido. Yo le aclaro que cuando le hice caso a la contadora siempre me fue bien y me va muy bien en la economía, así que prestemos atención, por favor. Y cuando yo veo muchas mujeres, no es el caso nuestro, gracias a Dios, de la Sí. familia, que tienen un problemita con la tarjeta de crédito. Sí. Sí, ¿viste que la tarjeta de crédito es un plastiquito así? Sí, chiquito. Yo no puedo creer cómo un plastiquito así puede manejarnos. Sí. En vez de que nosotros manejemos la tarjeta nos maneja. Y quizá porque pensamos que no es plata, pero la tarjeta se paga después. Claro, por supuesto. Yo creo que hay que, en lo posible, evitar las tarjetas. Si tenemos tener una tarjeta, Sí. la tarjeta tiene que ser como un resguardo para un caso específico o para usar las promociones. Un ejemplo, llega tu suegra y no tenés pizza, con la tarjeta comprar la pizza. Yo diría que si llega mi suegra tratamos de ver cómo resolvemos, ¿no? Porque justo es mi suegra. Pero si fuera otra suegra, me parece que la tarjeta, no sé, nos vamos de vacaciones. Sí. Llevamos la tarjeta como un resguardo. Claro. Se rompe el auto,
un imprevisto, un extraordinario, alguien se enferma, hay que comprar algo fuera de lo previsto y la tarjeta puede ser de ayuda. Surge una promoción y algo que necesitamos y acordamos como familia comprar. Eso es lo que hablas del presupuesto. Claro. El acuerdo. Claro, sentarse en acuerdo, el esposo, la esposa, incluso los hijos. Sí. Es importante que los hijos aprendan. Vos sabés que yo he escuchado muchas personas que dicen mi plata y el otro, el cónyuge, dice mi plata. ¿Eso? Sí, sí, hay un amigo que dice una sola carne, pero dos billeteras. Sí, totalmente diferente al claro. corazón del Señor. La verdad que esconder, ocultar en economía puede ser un problema. La casa se divide, uno por un lado y otro por el otro. Y la economía es una de las causas de divorcios en Argentina impresionante. Sí, sí. Problema por la economía. La economía tiene que ser una bendición, un lugar donde el Señor habite. Y nuestros hijos tienen que saber que nosotros como papás estamos de acuerdo, tomamos decisiones en acuerdo, charlamos, lo que gana uno, lo que gana otro, lo ponemos sobre la mesa por el bien de la familia. Primero los de la casa, ¿no? Claro. Y si podemos ayudar, estamos pensando en cómo generar para bendecir a otros también y no siempre pensando en escondo esto para mí. Importante. Tenemos las redes sociales que están saliendo en estos momentos en la pantalla para que ustedes puedan comentar, preguntar, decirnos qué le parece y quizás también algún problema en la economía, por ahí nuestra contadora puede aconsejarlo. Pero sabemos que cada uno de nosotros tiene que vivir en esta tierra y tiene que gastar y tiene que aprender a gastar. Sí. ¿Cómo hacemos eso en el presupuesto? ¿Lo charlamos, nos sentamos? Claro, eso no entiendo. Claro, la idea es, por un lado oramos, ¿no? Sí. Señor, ayúdanos en lo que no podemos nosotros, pero por el otro tenemos que ser realistas. Tenemos que saber cuánto dinero tenemos y cómo vamos a hacer frente a lo que son obligaciones para que la familia esté bien. Sí. Y no podemos tomar decisiones aisladas. Voy yo como esposa, compro lo que me parece, mi esposo lo que le parece y después no tenemos para hacer frente al alimento de nuestros hijos, Claro. por ejemplo. Claro. Tenemos que saber priorizar. Y creo muy importante que en el presupuesto debemos incluir el ítem del ahorro. Porque eso no es un hábito para nosotros, no Claro. estamos acostumbrados. Y entonces nunca crecemos, no nos enriquecemos, como dice Proverbio, porque no ahorramos. Claro. Y lo que hoy no podemos tener, mañana vamos a poder tenerlo si tenemos fe y si hacemos lo que debemos hacer. Creo que el ahorro debe empezar a ser un ítem importante en el presupuesto de las familias cristianas Tenemos que para marcar la acostumbrar. diferencia. ¿Pero alguna cantidad o cómo sería eso? Mira, nosotros, por supuesto que el diezmo para nosotros es crucial, Claro. porque para el Señor lo que es del Señor. Sí. Entonces, en economía se habla más o menos de un 20% destinado al ahorro, pero para empezar podríamos destinar 10% al diezmo, que no deja de ser para nosotros la mejor inversión. Por supuesto. Y 10% al ahorro, que se va a transformar en nuestra próxima inversión. Y bueno, a medida que va pasando podemos ir creciendo, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que en tu presupuesto el primer ítem es el diezmo. Sí. Sí, desde siempre, ¿no? Sí. Sí. Y de hecho cuando me puse de novio, Sí. mi primer pregunta a quien iba a ser mi novio fue ¿diezmás? Ay, ¿cómo? ¿Por qué? Y porque, viste que la Biblia dice, creo que me lo enseñaste alguna vez, Sí. que la Biblia dice que si no diezmamos, le estamos robando al Señor. Sí. Y la verdad que yo pensé, si este le roba al Señor, a mí me va a dejar en la calle. Y no estaba dispuesta a eso. No te queda nada, ni los zapatos, mi amor. Claro. Dije, ¿cómo formamos una familia económicamente sana si no entendemos las bases? Vos sabés que un amigo mío un día fue al aeropuerto y vino una persona a llevarle la valija. Y entonces la persona iba adelante a llevarle la valija y este amigo mío le dice, escuche, ¿usted diezma? ¿Qué? ¿Usted diezma? ¿Qué? ¿Usted diezma? No, le dice el tipo, bueno, deje la valija porque si le roba a Dios, a mí me va a robar la valija. Entonces Claro. es el concepto, ¿no? Claro, sí. Pero a veces Eso nosotros, algunas personas por ahí no ven y tienen duda con esto del diezmo, pero nosotros tenemos la obligación con el Señor. Vamos a darlo para el Señor. Y después la administración la hacen las personas que son las que le tienen que dar cuenta al Señor. Sí. La cuenta que le tenemos que dar a nosotros al Señor es decir, doy mi diezmo. De todos los ingresos, el 10%. Creemos eso, nos ha funcionado, no funciona y es una gran bendición. Y yo sé que vos tuviste muchos milagros en la economía, ¿no? Sí. Muchos milagros.
algunos que parecen de cuento. Sí. Una vez, me acuerdo, uno de los primeros en la ciudad de La Plata, yo tenía que cobrar mi sueldo, fui a cobrarlo. Y justo el pastor dice, vamos a hacer un mes de primicia. Sí, me acuerdo. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Tenía un sueldo no muy grande. Dije, bueno, hablamos con mi esposo y dijimos, sí. Si dijo, nunca habla, no habla tanto del tema. Si habla es porque Dios le habló. Entonces, llevamos las primicias a los pastores para bendecirlos. Nosotros creemos en eso. Sí. Estamos de acuerdo totalmente porque son las personas que se juegan por la obra del Señor. Así que llevamos la primicia. Después de eso agarré... Yo estaba feliz, claro. Pero... sí, pero yo estaba orando. ¿Viste la tarjeta que vos ponés en el cajero para sacar el dinero? Sí, de débito. Le oré a la tarjeta, Señor, hace algo, porque yo lo había dejado en cero. Mi cuenta en el banco estaba en cero. Le dije, por favor, Señor, hace un milagro. Y cuando fui a ver... En el cajero yo tenía 4 veces más de lo que había dado. Y era una empresa americana la que vos trabajabas, así que ellos no se equivocan los americanos. No era un error. Igual por las dudas rápido saqué por si se arrepentían los americanos. Pero fue uno de los primeros milagros. Qué milagro, ¿no? 4 veces el Señor te dio. Bueno, yo he escuchado muchos milagros que ha hecho en la economía de ustedes. Y yo escuché que cuando dabas una conferencia un día, diste un texto que me impactó mucho, que el que le da al pobre a Dios le presta, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo es? Sí, bueno, eso lo aprendí en Cristo la única esperanza, la verdad. Sos la persona que me enseñó siempre que el pobre no es alguien más. Claro. Es alguien al que Dios le presta atención. Sí. Y de hecho la Biblia dice que al que le da al pobre, a Dios le presta. Y la verdad que Dios no es deudor de nadie. Por supuesto. Y Él siempre nos devuelve. Y tenemos el privilegio, para mí es una honra, porque las finanzas de Clube son usadas para ayudar a los que menos tienen. Claro. Es nuestro deporte favorito, si se puede decir de alguna manera. Sí, sí. Pensar en el que menos tiene y ayudarle, enseñarle. No una cuestión asistencialista, sino enseñarle. Empezar a ayudar a que pueda crecer, a que pueda desarrollarse, a que pueda soñar, a que pueda trabajar y prestar atención. Y desde que le prestamos a los pobres, desde que le damos a los pobres y decidimos prestarle al Señor, hemos comprobado la fidelidad del Señor. No sé, tenemos una casa propia. Nunca tuve casa propia. Tenemos un auto 0 kilómetros, hermoso. Y las dos son casa hermosa, auto hermoso. Sí, y el Señor. Es que el Señor hace maravillas. Nunca nos faltó. Nuestra hija va al colegio que queremos. Sí. Nosotros tenemos una vida como queremos. Sí. Disfrutamos de vacaciones. No nos enfermamos. El Señor guarda nuestra salud. Vos sabés, Mara, que mucha gente no sabe que nosotros tenemos una obra de extensión en Cuba. Sí, y que estamos ayudando a 22 pastores económicamente desde el año 2012, ¿no? Sí. Y lo estamos respaldando, 10 capellanes, 1.200 estudiantes universitarios. Y bueno, con tu esposo y tu hija nos acompañaron a Cuba, ¿no? A esa experiencia. ¿Qué te pareció esa experiencia? La verdad que cuando surgió lo de Cuba, cuando el Señor te habló sobre Cuba, a mí, desde la visión económica, lo que me impactó es que era la primera vez que nosotros como ministerio íbamos a empezar a dar fuera de Argentina, ¿no? Porque siempre hemos ayudado a Argentina y tenemos obra alrededor de Argentina en un montón de lugares. Así que la verdad que quise ir, quise ver qué pasaba y los cubanos viven de una manera tan extraña para nosotros, tienen tantas necesidades, pero a pesar de eso, nosotros pudimos ir, bendecirlos, enseñarles. Y cuando le hablamos de economía, fue un despertar para ellos. Algo extraordinario, fue un impacto. Dios hizo algo. Un impacto y muchos comenzaron cooperativas, porque es la forma de trabajo de ellos allá. A ahorrar. Algo fue muy fuerte lo que pasó en el espíritu, ¿no? Cuando vos pudiste darle ese taller, esa enseñanza a los pastores de la iglesia de Cuba, ¿no? Fue impactante. Para mí fue impactante ser parte. Y acá en Argentina, ¿vos ves que tenemos posibilidad de salir adelante, de triunfar? ¿Qué pensás? Por supuesto.
Nos enseñaste que la Biblia dice que somos lo que pensamos, sí, en Proverbios. Yo creo que todo pasa por el pensamiento, ¿no? Si nuestra manera de pensar es positiva, si nuestra manera de pensar va delante nuestro con una visión de cambio, de progreso, de prosperidad, tenemos la posibilidad de empezar a tener acciones que nos lleven a eso. Y tener pensamientos positivos y acciones saludables en economía, como algunas de las que mencionamos recién, pueden llevarnos a que Argentina sea un país bendito. Argentina es un país bendito. Claro, sí. Para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a las personas cristianas que nos están viendo sobre la economía? Primero, que se ordenen, que sepan cuánto dinero tienen y en qué lo están gastando. Que incluyan el ahorro como parte de sus hábitos, que tengan mucho cuidado con las tarjetas de crédito y que se sienten a charlar en familia y a orar para darle lugar a que el Espíritu Santo haga lo que no podemos hacer solos y nuestros pensamientos empiecen a cambiar, que empecemos a tener una palabra de esperanza, que no nos asociemos a la derrota que se escucha en muchas personas que no conocen al Señor, que nosotros seamos gente de fe. Porque la fe más las obras son las que nos van a poder sacar adelante también como familia. Qué bueno, mira, algo que siempre me impresionó de vos, que siendo contadora, seas social y ayudes en microcrédito y instruyas a la gente. Así que muchas gracias, Mara, te bendecimos en el nombre del Señor. Placer. Y ustedes saben que Mara ha ayudado a mucha gente en esa palabra importante que dijo ordenarse. Hay empresarios de la congregación que a partir de que se han ordenado ha cambiado su economía, ha sido prosperado, bendecido y Dios los ha hecho personas muy importantes en nuestro medio. Pero también nosotros creemos que eso puede pasar en tu hogar, eso puede pasar en tu casa, tu economía puede cambiar. El Espíritu Santo puede darte revelación en estos momentos para que tomes las decisiones que hemos oído, estos consejos tan importantes que hemos oído, los tomes y digas, los voy a poner en práctica a partir de este mes. Y yo sé que Dios te va a bendecir. Así que desde aquí, desde La Plata, te bendecimos en el nombre del Señor. Sé próspero y sé feliz. Dios te bendiga.